Muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse a este taller que tenemos. Es el segundo taller en el día de hoy. Sabemos pues que pues, es sábado, digamos, es una actividad extra, ¿cierto? Extracurricular, y ustedes siempre se conectan pues con mucho entusiasmo a nuestras actividades. Entonces, quisiera pues agradecerles por ese entusiasmo y ese compromiso que tienen con sus estudiantes y el proyecto de Olimpiadas. El día de hoy tenemos a la profesora Liliana Posada. De antemano, pues muchas gracias a la profesora Liliana por su participación, por aceptar participar en el día de hoy con esta charla. La profesora Liliana es profesora del Departamento de Matemáticas de la Universidad del Valle. Su pregrado, maestría y doctorado es en matemáticas de la Universidad del Valle. Su área de interés pues es análisis. También debo agregar que la profesora Liliana es pues una colaboradora incondicional de Olimpiadas y además también participante del programa de padrinos y madrinas que tenemos en Olimpiadas. Entonces, pues es un honor para mí presentarla en esta charla. De antemano, muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, El día de hoy nos acompaña con el taller titulado Una transposición didáctica de la derivada. Entonces, le doy la palabra a la profesora Liliana. Bueno, muchas gracias. Esto más que ser una charla, yo creo que todos es como para que participemos todos. Yo no soy licenciada, así que aquí pues digamos, voy a presentar de manera pues muy humilde mis observaciones sobre este concepto. Digamos, la intencionalidad es que independiente de si somos licenciados o no, pues soy profesora de un departamento, entonces lo que uno siempre busca es tratar de formar de la mejor manera a sus estudiantes. Ese es nuestro objetivo, ¿sí? Siempre he considerado que los profesores que enseñan en bachillerato, que enseñan en primaria, pues son unos héroes porque realmente tratar de hacer que la matemática sea algo gustativo para los muchachos no es fácil, y más que digamos es eso, ellos viven otras etapas muy distintas de pronto al estudiante que es de tipo universitario. Lo importante es que todos buscamos un objetivo en común, y es que podamos como incentivar a los estudiantes el gusto por las matemáticas, ¿sí? Profesores, ¿tienen ustedes ahí lo que les solicité? Escuadra, lápiz, papel. ¿Me escuchan? Sí, señora. Ok, bueno, entonces esto es algo como muy participativo. ¿De dónde salió esta parte del concepto digamos, por qué digo una transposición didáctica de la derivada? Digo una porque hay muchas formas de enseñar este concepto a los estudiantes. Y digamos, esta que voy a mostrar es una de tantas posibles formas de mostrar ello. Entonces voy a compartir aquí la pantalla. Disculpa, Liliana. Sí. De pronto les recordamos a los profesores qué material se necesita para que de pronto Papel, busquen. escuadra, lápiz y de pronto borrador también. Bueno, para que ellos de pronto busquen allí, y aprovecho Sí. también para decirles mientras que ellos buscan que les voy a dejar en el chat el link para la asistencia, entonces para que lo diligencien. Okay. Puede ser al final, pero que no se vayan a ir sin hacer eso. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, ok, bueno. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la transposición didáctica de la derivada? De una transposición didáctica. Bueno, más que el concepto de derivada, yo creo, profesores, que cuando uno quiere enseñar un tópico o un tema en particular,
pues uno como profesor, digamos, tiene que ingeniárselas un poco para ver cómo va uno a transmitir ese concepto a los estudiantes. Bueno, entonces, digo todo esto de manera muy intuitiva, de lo que de pronto me ha enseñado un poco la experiencia, y es, bueno, digamos, si quiere enseñar este concepto, uno se hace algunas preguntas muy naturales. Entonces, digamos, la pregunta importante aquí para mí, pueden haber otras, es cómo queremos que nuestros estudiantes aprendan el concepto de derivada. Y para ello, pues hay unas preguntas, digamos, de tipo auxiliar, porque, digamos, este concepto, pues, dependiendo de la forma en que usted lo enseña, pues usted tiene que saber a qué público va dirigido. No es lo mismo enseñarle de pronto a un público, a chicos de grado 11, por ejemplo, o a chicos que están viendo un curso de cálculo 1, o a estudiantes donde de pronto en una maestría se requiere ese concepto de derivada para usarlo en algún tópico particular. Entonces es importante pensar, más que lo que encierra el concepto de derivada es, bueno, tengo un tema en particular, y entonces lo que uno dice es, bueno, y para dar este tema en particular, ¿quién es mi público? ¿A quién va dirigido? ¿Qué profundidad quiero? ¿Con qué profundidad quiero yo enseñar este tema para, los chicos o al público al que vaya a enseñarse? ¿Cómo creen ustedes que es la mejor manera de poderlo enseñar? ¿Y qué herramientas didácticas poseo para poder enseñar ese tema? ¿Sí? Eso es importante. Profesores, pueden interrumpirme en cualquier momento, sus observaciones, sus aportes son importantísimos. De hecho, esto no quiero que sea un monólogo, sino algo donde la gente pueda participar activamente. Bueno, ¿por qué el concepto de derivada para mí? Como la profesora Paula Abrán lo dijo, pues mi área en particular es el análisis matemático. Y bueno, parte del análisis matemático, pues, está enseñar este tipo de conceptos de derivada desde lo más básico hasta lo más alto, ¿sí? No es extraño para ustedes que ustedes en los cursos de análisis hayan visto el concepto de derivada, ¿sí? Entonces, lo que voy a traerles hoy es simplemente enseñar un concepto de derivada para un público que ya tiene algunos prerequisitos antes de este concepto, y mi público, yo diría, son estudiantes que van a ver por primera vez un curso de cálculo 1 o, por favor, ahí sí de pronto, profesores, ustedes me dirán, no sé si en grado 11 se da el concepto de derivada. ¿Alguien que me pueda comentar? Sí, señora, se trabaja ¿Sí? el concepto de derivada. Correcto, muy bien. Entonces, es importante hacerse como este tipo de preguntas antes de empezar. Entonces, digamos, si yo estoy pensando en un curso de cálculo 1, donde los muchachos ya han pasado por un bachillerato, donde los muchachos ya deben tener algunas herramientas que permitan utilizar este concepto, ¿sí? Y creo que esta propuesta que tengo para mostrarles de alguna manera rompe un poquito el esquema del estudiante y también el del profesor, porque si de alguna manera podemos tener el tiempo de cómo el estudiante va evolucionando con esta propuesta, uno se va dando cuenta, y de hecho particularmente me ha sucedido cuando en algún momento he enseñado un curso de cálculo 1, de cómo los estudiantes pueden tener problemas no tanto en aprender el concepto de derivada, sino de cosas anteriores que ellos realmente no han interiorizado o que no han entendido en su totalidad. ¿Sí? Entonces, bueno, en algún momento pensé, bueno, ¿por qué los muchachos, cuando yo enseñaba pues, en los primeros años estos cursos de cálculo 1, decía yo, pero ¿por qué cuando uno les pone un problema de razón de cambio se vuelve terrible, no entienden por qué la derivada representa una razón de cambio?
por qué, digamos, a veces la parte geométrica la pueden manejar un poquito mejor, pero cuando entonces uno ya habla de que la derivada es un límite, entonces se enredan, o la típica, y eso ha sido como el coco de los cursos en cálculo 1, es por qué cuando yo pongo problemas de razón de cambio, ellos se pierden. De hecho, el fracaso en ese tipo de problemas acá en la universidad, o por lo menos en los cursos que he dado, siempre ha sido muy alta. No sé si a ustedes les ha pasado algo similar en sus, cuando ustedes han dictado de pronto cursos de cálculo en 11, por ejemplo. O si de pronto no sé si esa parte de razón de cambio llega hasta allá en los cursos que ustedes manejan. Pero uno sí nota que los problemas, valga la redundancia, le causan muchos problemas a los estudiantes. Por la interpretación muchas veces, porque de pronto no pueden sacar la fórmula, pero también porque no entienden muy bien qué representa ese cociente como razón de cambio, cómo una magnitud se relaciona con respecto a otra, y son magnitudes, son medidas completamente diferentes. Entonces, cuando yo veía ese tipo como de fracaso en esa cuestión de estos problemas, dije, bueno, ¿qué es lo que pasa con el estudiante? ¿Por qué él no tiene esa facilidad de pasar de una representación a otra? Entonces, en su momento yo me di la tarea de buscar cuál podría ser esos obstáculos que impiden que el muchacho evolucione en este concepto. Y me encontré con una sorpresa, y es que parece que en varios conceptos matemáticos la cuestión es esa, y es que el concepto de derivada tiene varias formas de representarse. Hay una representación que es analítica, hay otra representación que es geométrica. Y es como el concepto de función también. El concepto de función tiene varias formas de representación. Cuando el chico no maneja estas formas de representación, entonces se convierte en un obstáculo para él entender ese concepto. ¿Qué es lo que entonces yo notaba y que, digamos, leyendo algunos textos, es lo siguiente? Y es que a veces como profesores nos quedamos tanto en la representación geométrica de la derivada. Tú le preguntas a un muchacho qué es la derivada, entonces ellos te dicen la pendiente de la recta tangente, y te lo repiten como un loro. Si uno va a decirle, bueno, pero ¿cómo interpreta usted? Ahí es donde se queda. Mas, sin embargo, es la primera definición que ellos te dan, te están dando una interpretación geométrica del asunto. Pero casi nunca te dicen que es una razón de cambio. Y esa razón de cambio ya es una representación analítica, porque ahí interfiere el límite, que es la cuestión importante. Que ese es otro problema, es decir, hablarle de límite a un muchacho, ese concepto de que yo me aproximo, y con esa palabra límite llego al punto, es algo que digerirlo requiere de mucho tiempo. Entonces empecé a notar que a veces de pronto, por quedarnos tanto en la representación geométrica, el estudiante percibe esa primera representación, pero al pasar a la otra representación, que es la analítica, que es la que aparece aquí a través del límite, cómo tú operas con el límite, cómo tú miras a través del límite, que eso es una razón de cambio, cómo a través del límite salen muchas de estas reglas de derivación, pues entonces a veces quedarse tanto en esa interpretación geométrica pues hace que este otro paso para él no sea tan asimilable, digámoslo así. Aparte de que de pronto, dependiendo del problema que uno plantea en razones de cambio, pues a veces sacar la mera fórmula puede ser toda una odisea, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí, profes? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Les ha pasado algo particular? ¿Con otros conceptos les ha sucedido algo similar? Profes, ¿no? Bueno. Pues yo participaría Ok. con, pues que digamos que si los estudiantes dicen que es la pendiente, creo que eso ya también sería mucho, porque yo creo que lo que más dirían es, no, eso es tomar el exponente, bájalo y restarle 1 al exponente, ya, ahí, ¿cierto? Sí,
Desafortunadamente, al final de una parte que tú das derivadas, ellos creen que aprendieron el concepto de derivada porque desarrollaron los 500 o 1000 ejercicios que había en el libro de reglas de derivación. O sea, ellos al final el concepto que se llevan de la derivada es, tengo tal función, derive, tengo tal función, derive. O sea, se vuelve un compendio de fórmulas y el significado de lo que es realmente la derivada se pierde en el tiempo. Esa es la realidad, ¿sí? Se vuelve algo muy, ¿qué digo yo? Mecánico. Muy mecánico. Entonces ya no hay interpretación, se va perdiendo por ello. ¿Listo? Bueno, entonces, profesores, ahora sí ponernos en marcha. Entonces, por algo les pedí el papel, el lápiz, borrador. Y entonces, profesores, quisiera su participación activa en esta parte. Bueno, ¿cuál es la propuesta? Esta es, por eso digo, una transposición didáctica. Esta es simplemente una propuesta para enseñar el concepto. ¿De qué me voy a valer? Bueno, se supone que si mi público son estudiantes de un primer semestre que ya han pasado cursos por física en bachillerato, conocen algunas herramientas matemáticas, en un curso de cálculo 1, en primer semestre ellos ya han pasado por el concepto de función, ya han pasado por el concepto de límite. Entonces, digamos que uno quisiera creer que el muchacho maneja muy bien esos conceptos y entonces para explicar este nuevo concepto, digamos, yo no lo voy a llamar derivada como tal, sino que yo digo, bueno, en primera instancia mis preguntas van a ir direccionadas de tal manera que ellos puedan deducir qué es la derivada y cómo el objetivo de mi guía es cómo relacionar esa parte geométrica con la parte analítica. Y aquí es importante porque razones de cambio hay en todas partes. Entonces, lo que hice fue tomar un problema físico, un problema puede ser de caída libre, un problema de movimiento uniformemente acelerado, y entonces voy a enunciar aquí, digamos, un problema de ese tipo. Entonces dice, supongamos que una partícula se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea, la posición de Y varía con respecto al tiempo T. Sabemos que la gráfica de la función posición Y con respecto a T es una parábola. Y para ello se registran los siguientes datos. Entonces, esta es la tabla de datos que está aquí. Entonces, la primera pregunta es, ¿puede usted plantear la ecuación del movimiento? O sea, la ecuación que describe posición versus tiempo. Y de acuerdo a las ecuaciones físicas que usted maneja, ¿podría calcular usted la velocidad en 1.5 segundos? Profesores, los invito a que lo hagan. A ver, ¿qué harían ustedes? ¿Quieren participar? ¿Cómo hallarían ustedes esa ecuación de movimiento? Profes. ¿Sí ven la diapositiva? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, profe, entonces les voy a dar unos 3 minuticos. Sale algo muy rápido. Para mostrarles cómo se soluciona esa primera parte. ¿Listo? A ver, ¿qué harían ustedes? Y para que me digan qué les da.
Profe, ¿se han logrado hacer algo? Sí, profe, bueno, pues ¿Qué se te ocurre? aquí, Cuéntame. bueno, pues dice que calcule la velocidad en el tiempo 1,5 y según los Sí, datos que están ahí, en 1,5 la distancia que ha recorrido es menos 1,5 metros. Entonces, pues sí. velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces sería 1,5 sobre 1,5, 1 metro por segundo. No, 1 metro ten por segundo, ¿no? presente, bueno, muy buen intento, pero ten presente. A ver, bueno, puede ser que de pronto mi problema no haya sido interpretado de la manera adecuada. Mira que el problema es de una trayectoria rectilínea y la posición versus tiempo es una parábola. De pronto no sé si algunos conocen algunas cosas de física, pero recuerden que hay un movimiento en física que aparece una parábola. ¿Qué tipo de movimiento es ese? Movimiento uniformemente acelerado. Correcto, muy bien, profesor. Excelente. ¿Cómo podríamos hallar esa parábola? ¿Sabes por qué te lo pregunto ahora, profe, ya que tú trataste de hallar la velocidad? Porque necesitamos de ese movimiento primero, o sea, necesitamos encontrar primero la ecuación de la parábola para ahí sí poder mirar si podemos encontrar la ecuación de velocidad. ¿Sí me hago entender, profe? Sí, 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 entiendo. ¿Ok? Bueno, entonces Ya. les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos hacer encontrar la ecuación de la parábola? ¿Qué se les ocurre? Eh, pienso que se podría tomar los puntos que se tienen en la parte superior, 0, Sí, 0, 1, 2, y luego encontrar los valores. Por ejemplo, la ecuación general sería x cuadrado más bx más c. ok, muy Tengo, bien. tengo el valor de y Perfecto. y tengo el valor del tiempo. Podría Sí, reemplazar esos valores y creo que podríamos encontrar un sistema de ecuaciones. sí, 3 por sí, 3, señor. encontramos el valor de a, b y c y reemplazamos y nos quedaría la ecuación cuadrática. Correcto. Bueno, permítanme entonces, les voy a mostrar, pero sí es bueno que ustedes vayan anotando, por lo menos siquiera las ecuaciones para poderlo encontrar. Antes de dar solución a estas dos primeras partes del problema, ¿qué resaltaría usted a la hora de enseñarle a un chico? Es decir, ¿qué nota usted en este par de preguntas? ¿Cuál creen ustedes que fue mi intencionalidad? ¿O creen que no tuve ninguna intención? Puede hacer la gráfica, ¿no? Primero que todo. Más que para hacer la gráfica, profe. Cuando uno hace este tipo de preguntas, yo sé que esto requiere tiempo, profesores. Esa es una realidad. Es decir, sentarse a elaborar cómo uno va a diseñar el concepto requiere tiempo. Y más, profesores, ustedes no se están dando cuenta, pero en este caso yo los estoy poniendo en el papel de los estudiantes. Cuando uno da un tema, uno tiene que ponerse en el papel del estudiante. ¿Qué debería manejar el estudiante? Ah, bueno, él debe manejar esto y esto y esto. ¿Será que en el fondo sí lo maneja o no? Si ustedes miran la primera pregunta, estos datos que están aquí son una forma de representar una función, ¿ya? Es decir, el muchacho generalmente se lleva el concepto de función como si fuera una fórmula. Y él cree que solamente la función se da a través de una fórmula, ¿ya? Pero resulta de que usted, y es más, uno aprende muchas veces en la fórmula y usted para hacer la gráfica, ¿qué es lo que usualmente hace? Tabula. Es decir, a usted le dan la fórmula y luego encuentra la tablita. Y con esa tablita, entonces usted va y pinta la gráfica. Eso es lo que uno usualmente hace como estudiante. Pero aquí estoy volteando la torta. Le estoy diciendo, pues no, de hecho, yo para esta tabla no necesito ni siquiera encontrar la fórmula como tal. Con estos datos yo los uno
y yo pinto mi gráfica. No necesito ni siquiera la fórmula, ¿ya? Pero entonces lo que quiero mostrar con esta pregunta es que hay otra forma de representar una función. Una tabla de datos representa una función. Y si a mí me están diciendo que en particular es una parábola, entonces con estos datos yo podría hallar la ecuación de la parábola. ¿Ya? ¿Me hago entender, profesores? Sí, señora. Ok. Bueno, entonces voy a mostrarles el desarrollo para que anotemos como las formulitas. Ahora, la pregunta siguiente, y esta es la importante, es decir, bueno, si pongamos que yo ya tengo la ecuación de la parábola, ya la sé. Esa corresponde a un movimiento uniformemente acelerado. ¿Será que con esa ecuación específica de la parábola yo podría hallar la ecuación de velocidad? Bueno, yo sé que en el movimiento uniformemente acelerado dice posición es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más posición inicial. Esa es una ecuación de posición. Y la otra que relaciona la velocidad es, si ustedes lo recuerdan, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿La recuerdan? ¿Esas dos de física? ¿Profes? Sí, señora. Sí. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, esas son las que yo uso en física. ¿Qué es lo interesante aquí? Que usted le está mostrando al muchacho que la derivada no es un concepto abstracto. Usted le está mostrando de que usted le va a ir mostrando poco a poco de que usted está usando otra disciplina para ilustrar un concepto tan importante como es el de la derivada. ¿Listo? Entonces voy a mostrarles, digamos, el resultado. Perdón, yo muestro aquí. Exactamente. ¿Están viendo esta diapositiva donde dice guía didáctica de la derivada? No. ¿No? ¿No la están viendo? Ah, No. bueno, debe ser que ya voy para allá. Estamos viendo el PDF. Sí, ya sé qué fue lo que hice mal aquí. Ya, permítanme un momento, por favor. Le voy a... Aquí. Espérense. A ver, ¿qué fue lo que hice mal acá? Vamos a mirar. ¿La están viendo o no? Sí, aparece Señora. guía Guía didáctica de didáctica derivada. derivada, dice el Sí, título. ahora sí. Ok, bueno, muchas gracias. Listo. Bueno, nuevamente, muchachos, queridos profesores, aquí están los datos. Y miren que aquí entonces estoy mostrando la función que plantea el movimiento. Lo que decía perfectamente el profesor. Tenemos una parábola, entonces el muchacho, por eso les decía ahora que era importante que el muchacho supiera el concepto de función. ¿Y qué escribe una parábola? ¿Cuál es la ecuación de una parábola? Pues si yo estoy hablando de que Y está en función del tiempo porque Y representa la posición, entonces esta ecuación está escrita de la forma AT cuadrado más BT más C y el objetivo pues entonces sería encontrar A, B y C. Pues ¿cómo encontramos esas letras? Pues para eso están los datos. Ah, bueno, de toda esta infinidad de datos, si el estudiante es bien práctico, él va a buscar los elementos más fáciles para encontrar esos coeficientes. De todos esos puntos, pues yo, por ejemplo, empezaría, voy a tomar el origen. Tomaría 1 menos 2 y tomaría la pareja 2,0. Si necesito algún punto más de esos, pues lo utilizo. Pero con esos tres creo que es más que suficiente para encontrar la ecuación de la parábola. Entonces miremos lo siguiente. Resulta de que cuando t vale 0, y vale 0. Si esta es mi ecuación, la que tengo acá, esta, entonces si t vale 0, y de 0 es 0. Por lo tanto, c vale ¿cuánto? Sí. C vale 0. Ya encontré el primero. Ahora dice, bueno, pero es que ahora, permítanme, me devuelvo acá, cuando t vale 1, y vale menos 2. Entonces, miren, menos 2 igual a y de 1, pues si reemplazo aquí en 1, entonces me está dando a más b. Y por el otro lado tengo que y de 2 vale 0. O sea que cuando aquí y valga 0, perdón, cuando t valga 2, y vale 0.
pues 2 a la 2 da 4, entonces da 4A más 2B. Resulta de que acá entonces, con estas dos ecuaciones, recordemos que las incógnitas son A y B. Entonces usted simplemente hace por sustitución, por eliminación, el método que usted quiera para encontrar A y B. Resulta que A entonces vale 2 y B vale menos 4. Y entonces hemos encontrado la función posición de la partícula en función del tiempo. Le pediría al favor, profesores, que anoten esa parábola. 2t cuadrado menos 4t. Esa es la función de movimiento uniformemente acelerado que describe la partícula. Ahora la pregunta es, bueno, profesores, resulta de que ya tengo la ecuación que describe el movimiento. La pregunta es, bueno, ¿si puedo encontrar la velocidad o no puedo encontrarla? Pues, profesores, vuelve y juega. Nosotros tenemos dos ecuaciones en física. Esta, y de t igual a 1/2 de la aceleración por t al cuadrado, más b sub 0 por t, o sea, la velocidad inicial, más la posición inicial, y tenemos que la velocidad en cualquier tiempo, lo que uno llamaría velocidad final, pues lo que dicen los físicos es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Profesores, ¿cómo podríamos encontrar la velocidad? Pues, Derivando. Dime. Derivando. Pero es que ese es el problema, que yo todavía no les he dicho a ellos cómo se deriva. Ah, ok. Bueno, Exacto, sí, para allá es que vamos. Pero resulta, profe, que tú puedes jugar con esto. Mira que aquí tienes la función posición, la particular, la de nuestro problema. Y tenemos la del movimiento uniformemente acelerado. Ustedes notan que estos dos polinomios son de grado 2, ¿cierto, profesores? sí, señora. ¿Cuándo dos polinomios son iguales? A ver, alguien que me diga. Estos dos son de grado 2, pero para que sean iguales, ¿qué debo exigir? Hola. Que los coeficientes que acompañan a cada variable tienen que ser ¿cómo? Iguales. Iguales. Pues, profesores, esta es nuestra ecuación física. Esta es la ecuación que describe el movimiento. Resulta de que, ¿cómo se llama el coeficiente de acá abajo que acompaña a t al cuadrado? Ah, la aceleración La No. aceleración, ¿por quién? por 1/2. Por 1/2. Ese es todo el coeficiente. Pues 1/2 de la aceleración debe ser igual al de nuestro problema, que vale ¿cuánto? 2. 2. Entonces, 1/2 de A vale 2. Por lo tanto, la aceleración vale entonces ¿cuánto? 4. 4. Aquí está. Y tengo el que acompaña a T, que se llama B sub 0. En nuestra ecuación particular, ¿quién hace el papel de B sub 0? Menos 4. Menos 4. ¿Ya? Por lo tanto, la ecuación de la velocidad es B sub 0, que es menos 4, más la aceleración, que es 4, por T. ¿Sí ven? Y lo hicimos sin derivar. Sin derivar entre comillas, ¿no? Por lo menos el muchacho no sabe eso. ¿De acuerdo? Ok. ¿Listo? Sí, señora. Ahora, me pide, averígüela cuánto vale en 1.5. Pues en 1.5 se reemplaza. Y eso, ese datico sí les pido, profe, anótenlo, ¿sí? Porque cuando vaya usted viendo el resto de preguntas se va dando cuenta por qué es importante ese datico. Entonces, B en 1.5 vale 2 metros por segundo. Es sencillamente reemplazar el T pues por 1.5. ¿Listo? Ok, profesores, ¿hasta ahí vamos? Sí, señora. Sí, profe. Ok, bueno, voy a volver entonces a la presentación, porque entonces viene el resto de preguntas, pero ese resto de preguntas vamos a ir contestándolas poco a poco. Entonces voy a volver aquí. Ok. Estoy en la presentación, ¿sí? Aquí aparecen unas preguntas, ¿me están viendo las preguntas? Sí, profe. Ok, bueno. Profesores, ahora me piden calcular la velocidad media. Profes, ¿ustedes me recuerdan cómo se calcula la velocidad media? ¿En un intervalo?
Velocidad inicial, velocidad final entre 2. Velocidad final menos ¿qué? Velocidad inicial entre 2. Entre dos no. Es velocidad final menos Ajá. velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Sí, sí. Variación ¿Sí del lo tiempo. recuerdan, muchachos? Sí. Ok, variación del tiempo, sí. Profesores, ¿sí? Sí, señora. Bueno, listo. Estaba Vamos confundido a yo también. mirar con detalle esta pregunta número 2. Por favor, profesores, miren cada uno de estos intervalos. Toda pregunta debe hacerse con una intencionalidad. ¿Qué está notando usted cuando mira esos intervalos? Que la velocidad media tiende a un valor particular, un valor determinado. Pero mire que estos son intervalos de tiempo. ¿Qué estás notando en los intervalos de tiempo, profe? Para allá vamos. Lo que tú me Eh, estás diciendo es cierto, pero para allá vamos. Pero primero, dime qué pasa en estos intervalos de tiempo. ¿Qué notas tú en particular? Que no se sale de 1.5. Digámoslo así, Está 1.5. disminuyendo ¿Qué está disminuyendo? el tiempo. Yo ahí dice que es 1.3 hasta 1.5. Luego dice 1.4 hasta 1.5. 1.49 a 1.5. 1.499 a 1.5. Entonces está disminuyendo el intervalo del tiempo. Está disminuyendo los intervalos de... ¿Y qué pasa con los otros 5, profe? ¿Qué pasa con los otros 5? A ver, aquí dice 51, 501. También aumentando. A ver. Entonces, noten lo siguiente, profes. En todos los intervalos, el que está apareciendo como la cereza del pastel es 1.5, ¿cierto? Así es. Está en común en todos lados. Pero note algo muy particular, profesores, lo que ustedes acabaron de decir. Cuando tomo el primer 1, 2, 3, cuando tomo los primeros 4 intervalos, estoy tomando puntos iniciales que hacen que el intervalo sea más pequeño. Es decir, estoy tomando tiempos iniciales que me van acercando cada vez más a 1.5, pero por la izquierda. Así es. ¿Sí o no, profesores? Sí. Introduciendo como el concepto de límite. Ahí va a aparecer el concepto de límite. Exacto, profesor. Entonces, este 1.3, 1.4, 1.49, 1.49, 99 son puntos por los cuales yo me voy acercando a 1.5, pero que son menores que 1.5. ¿Sí? ¿Qué pasa con los otros, profesores? Yo los tomé en ese desorden, pero si usted mira, está 1.5, 1.7, 1.6, 1.51, 1.5001. Se acerca Son por la valores derecha. mayores que 1.5, Ajá. pero al final acercándome a 1.5, ¿ahora por dónde? Por la derecha. Por la La derecha. derecha. Exactamente, profes. Entonces, cuando yo le pido a usted calcular esas velocidades medias, permítanme, profes, porque yo sé que ahí los cálculos son un poquito largos, se los voy a mostrar, pero de hecho, cuando uno habla de posición final menos inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, y yo le pido a los chicos calcular eso, créanme, profesores, siguen teniendo problemas, porque ellos todavía no entienden cómo calculan la posición final. Ellos no han entendido que en esta tabla, cada tiempo me está dando la imagen que es la posición. Les cuesta trabajo. Profesora, pero es que ¿cómo hallo la posición en 1.3 si yo no la tengo? Tengo que estar reemplazando en la ecuación. Se les olvida que hay una tabla de datos que le está diciendo, mire, es que en 1.3 ¿cuánto vale la posición? Menos 1.82. ¿Sí? Y les cuesta trabajo calcular esas velocidades. Necesitan calcular la velocidad en unos, miren, profesores, precisamente puse los puntos donde usted ya tiene las imágenes colocadas. No le toca estar reemplazando en la ecuación. ¿Sí lo ven, profesores? Profes, ¿sí? Sí, señora.
Por ejemplo, acá tengo 1:51. Ese es el tiempo final. Entonces yo necesito calcular la posición final, o sea, la posición en 1:51, la que es la final. Pero la posición en 1:51, si uno mira en la tabla, vale menos 1.4798. ¿Ya? O sea que le estoy ahorrando al muchacho hasta el hecho de que tenga que calcular en la función que acabo de hallar, sino que simplemente como que no relacionan y entonces empiezan a reemplazar en la función cuando no hay necesidad porque tengo una tabla de datos que ya me está diciendo las cosas. Entonces, profes, les voy a mostrar esa respuesta a esa pregunta y entonces vamos a corroborar lo que el profesor me dijo ahorita. ¿La están viendo ahorita? Guía didáctica. ¿Esta? Sí, profe. Bueno, entonces miren, dice, si Y representa la posición en el tiempo, perdón, aquí me equivoqué, los físicos definen la rapidez promedio de reacción, es lo que llamamos velocidad media realmente, como delta Y sobre delta T. ¿Qué es esto? Es la posición en el tiempo final menos la posición en el tiempo inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Pero también, ¿por qué es igual a esta siguiente parte, profesores? ¿Qué hice yo aquí? En esta última formulita. ¿Por qué es igual a esta? ¿Qué hice yo ahí? Pues cambió las posiciones de los Pero términos en cuando el cambio las numerador. posiciones, saco un ¿Vale? menos, ¿no? Sí, pero abajo también lo hizo. Entonces, Exactamente. menos, o sea, Multiplicando por menos uno. menos por menos también da más. Exacto, profesor, muy bien. Y usted me dirá, ¿y por qué es que usted está haciendo eso? O sea, ¿para qué? Porque resulta que si ustedes notaron en los intervalos, el 1,5 en algunos intervalos está al final, pero en algunos otros intervalos está al comienzo, ¿ya? Entonces es bueno que el estudiante se dé cuenta de que estas dos fórmulas equivalen a lo mismo, que no va a ser distinto, ¿ya? Entonces, corroboramos lo que el profesor dice. Miren, entonces, aquí aparecen las velocidades medias. Son 1.6. Miren que en los intervalos donde el 1.5 está al final, la velocidad media da 1.6, 1.8, 1.98, 1.998. Es decir, me voy acercando ¿a dónde? A 2 metros por segundo. A 2. A 2. Y miren qué pasa en 1.7, o sea, ya aquí el 1.5 estás al comienzo. Entonces, en 1.7 vale 2.4. La otra velocidad media vale 2.2. La otra velocidad es 2.02. Y la otra es 2.0002. ¿Me voy acercando entonces a qué? A 2. A 2. Ese 2 no es adrede. Ese 2, ¿dónde lo hablamos nosotros? Ese 2 es la velocidad en 1.5. Correcto, profesor. Excelente. Le voy a preguntar, profes. Estas velocidades medias, cuando usted ve esta fórmula, voy a devolverme aquí a la fórmula, profesores. Esta velocidad, esta fórmula que ustedes están viendo aquí, ¿a qué se les parece? Geométricamente hablando. Al Como cálculo de la es pendiente. la pendiente. Sí. Pendientes. Esas que estamos calculando, y eso es importante que usted le diga al muchacho. Porque, reitero, profesores, el objetivo de la guía es que ellos puedan manejar tanto la representación geométrica como la analítica, sin quedarnos en el tiempo en la geométrica o sin quedarnos en el tiempo en la analítica. ¿Por qué? Porque esos cambios de representación son los que ayudan a que el muchacho pueda manejar mejor el concepto. No digo que al 100%, pero sí por lo menos que haya una mejor interiorización. Entonces es bueno preguntarle a ellos, miren, ¿qué representa estas velocidades medias? Desde el punto de vista físico, es un cambio de posición, porque te está hablando de posición final menos posición inicial. Lo que está midiendo la velocidad media como física que es
Es un cambio, por eso se habla de razones de cambio. Es un cambio de la posición con respecto a un cambio en el tiempo, ¿ya? Eso desde el punto de vista físico. Si tú lo ves desde el punto de vista matemático y más en el sentido geométrico, entonces ya el muchacho te tiene que decir, oh, entonces la velocidad media, que tiene un significado físico, a nivel matemático tiene una interpretación y es pendientes de unas rectas, ¿ya? Pendientes, ese es el concepto de pendiente. Ah, profesores, ¿ustedes me podrían decir esas rectas cómo se llaman? Tangentes. No, no, profe. Lineales. No, son pendientes de unas rectas que se llaman rectas secantes, ¿ya? Ah, sí, porque le falta el límite para esas derivadas. La aproximación, si ustedes me decían ahorita, profesora, pues vamos viendo que las velocidades medias se acercan a 2, ¿sí? Entonces, la aproximación de las pendientes de esas rectas secantes son las que provocan la pendiente de la, y digo la porque ya es única, de la recta tangente. Es decir, las rectas secantes son muchas, porque pasan siempre por estos dos puntos. Así, yo trato de buscar que sean cercanos a la que voy a considerar como pendiente de la recta tangente. Uno puede entrarle al muchacho y a definir eso. Miren, muchachos, ellos se llaman, esa velocidad media es una pendiente, ¿sí? Pero esas pendientes corresponden a unas rectas que las vamos a llamar rectas secantes, y pare de contar. Pero lo que el muchacho sí tiene que descubrir cuando usted direccione la pregunta es que él sepa que esas velocidades medias, o sea, la velocidad media, que es un contexto físico, tiene una interpretación matemática que es pendiente, el concepto de pendiente, ¿ya? Y entonces, ahora viene una combinación muy particular porque preguntaba, en una de las preguntas que yo hago ahí siguientes, dice, por favor, díganme qué medida tiene esa velocidad media. ¿Qué medida tiene, profesores? ¿Qué medida tiene la velocidad media? Es una velocidad. Metros sobre segundo. Metros sobre segundo, ¿sí? Metros sobre segundo. Usted dirá, pero paré tonto, porque sí es posición sobre tiempo, está muy bien. No es tonto, profesores, porque el concepto de derivada, cuando usted lo trabaja como razón de cambio, y aquí es donde usted tiene que meter la parte de razón de cambio, es decir, no quedarse solo en el concepto de que el muchacho mire que eso es pendiente, sino que es razón de cambio. Y es una razón de cambio que es promedio. Ahí es donde usted se tiene que detener con el estudiante y hacerle entender por qué es una razón de cambio promedio. Entonces decirle, vea, esto se llama razón de cambio promedio, ¿por qué? Razón de cociente. Usted aquí está haciendo un cociente de dos magnitudes que están cambiando. Por eso se le llama de cambio. Entonces decirle, mire, es que usted acá arriba está viendo un cambio en posición sobre algo que está en cambio con respecto al tiempo, ¿ya? Y esa razón de cambio tiene una medida aquí. Y esa medida te la está dando el cociente. El cociente donde cada una refleja su medida. Arriba en metros, abajo en segundos, ¿ya? Entonces, cuando usted, el muchacho, no importa si usted tiene que quedarse un poquito de tiempo ahí, pero es varias formas de interpretación. Desde el punto de vista geométrico, pendiente. Listo, es una pendiente. Paso al punto de vista físico. Hay cambio de posición con respecto a un cambio de tiempo. Y se dice promedio, ¿por qué? Porque ocurre en un intervalo de tiempo. En un intervalo de tiempo. Por eso hay una diferencia entre las razones de cambio promedio y las instantáneas. Las de promedio es porque ocurren en un intervalo de tiempo, mientras que las instantáneas, como dice su nombre, es en un instante, ¿ya? Entonces, profes, cuando usted se detiene aquí y le dice al muchacho que estas velocidades medias tienen esas dos interpretaciones, usted puede empezar a jugar con ello,
¿Ya? Porque entonces usted ya le puede dar más ejemplos de razones de cambio promedio. Por ejemplo, en física está la aceleración media. Profesores, ¿ustedes me pueden recordar qué es la aceleración media? ¿No? Velocidad inicial, velocidad final menos velocidad inicial sobre Sí. tiempo final menos tiempo inicial. O sea, prácticamente lo que usted está diciendo ahí es un cambio en la velocidad sobre un cambio en el tiempo, ¿cierto? Y si la velocidad está dada en metros por segundo y el tiempo está en segundos, la aceleración media, entonces, ¿qué medida tiene? Profesores. Metros sobre segundo al cuadrado. Correcto. O sea, lo que quiero que entiendan es que cuando usted le hace al muchacho entender que al cociente se le ata una medida o que la medida la da el cociente, ya le estás mostrando que hay una razón de cambio. ¿Cómo cambia una magnitud con respecto a otra magnitud? ¿Me hago entender, profesores? Sí, señora. Señora. Ok. Bueno, entonces voy nuevamente acá a la pregunta. Entonces, ahí toca detenerse. Es decir, no es que el muchacho haga las cosas mecánicamente y que avance. No. Hay momentos donde uno como profesor dice, listo, esta es la pregunta clave, esta es la pregunta donde yo tengo que quedarme el tiempo suficiente para hacerme entender. Y es más, donde uno puede decir, mire, vamos a dejar esa pregunta hasta aquí y puedo aprovechar para dar otros ejemplos donde estas cosas pasan. Y hacerle entender que las medidas, o sea, que cuando yo tengo una medida de este estilo, es porque ahí está ese cociente relacionado y eso me está permitiendo pasar de una representación a otra. Entonces, profes, voy a volver aquí nuevamente a la presentación. Voy a volver acá nuevamente. Entonces, profes, miren lo que dice acá. ¿Qué es para usted el taller? Ese del taller es un sinónimo de cambio de posición. El delta T es un cambio en el tiempo y la interpretación de este cociente es cómo cambia la posición con respecto a un cambio en el tiempo. ¿Qué medida tiene? Pues ya dijimos que era metros sobre segundo. ¿Cómo interpreta la sucesión de velocidades medias? Ustedes me lo acabaron de decir. Que cuando el tiempo se aproxima ¿a qué? ¿Cuál es el punto del pastel? 1.5. 1.5, ¿cierto? ¿A dónde se están aproximando las velocidades medias según los resultados? A 2. A 2. Perfecto. Profesores, aquí es donde está la cosa. Les voy a pedir el favor y les voy a dar unos minutos. Por favor, trace en su hoja, con su escuadra, con todo lo que usted necesite, la gráfica de la parábola. La parábola que yo les di. Voy a volver otra vez a la guía. Sí, la tengo. A esta. 2t al cuadrado menos 4t. Exacto. Esa es la que quiero que grafiquen. Le voy a pedir el favor. Espero que la hayan anotado. Y de t igual a 2t cuadrado menos 4t. Y le voy a pedir, por favor, que grafique las rectas. Que grafique las rectas cuyas velocidades medias son estas. Se las voy a dejar allí. Quiero que ustedes lo hagan para ver qué es lo que está pasando. ¿Listo? Entonces les voy a dar unos minutos para que lo trabajen. Saben que la velocidad media es son pendientes de rectas secantes. O sea que usted lo que va a hacer es trazar puras rectas que pasan por 1,5, y de 1,5. Hagamos una cosa, profesores, porque yo sé que ustedes las imágenes, bueno, se los va a dejar a su gusto. Sobre la parábola, usted señala 1,5, ya sabe que la imagen cae sobre la parábola. Y de 1,3, usted ubique 1,3 en la parábola, baja la imagen y por ahí pasa la recta. Vamos a ver si ustedes lo hacen, profe. Les voy a dar unos minuticos a ver ustedes qué encontraron. ¿Listo? Antes de mostrar la respuesta.
¿Qué les está pasando? A ver si fue lo mismo que me pasó a mí cuando intenté hacer eso. Para graficar, pues yo estoy haciendo el vértice y estoy encontrando los cortes. Con eso puedo graficar la parábola. Ajá, correcto. Si ustedes miran, voy a devolverme aquí un momentico. Aquí en la guía tengo la tabla de datos. Pueden Ajá. hacerlo sencillamente. Miren, profesores. 0, 1, Acá, menos 2. Sí, esta es una parábola que pasa por el origen. ya ¿Sí? están. Sí, señora. Y pasa por el punto 2,0. O sea, esos son los cortes de la parábola con respecto al eje X. Y el vértice sería 1 menos 2, porque ya Sí. como es simétrica, entonces la mitad. ¿Ya? Ok, sí, señora. ¿Listo? Bueno, vamos a ver entonces cómo va. Y voy a entonces volver aquí a bajar. Para que vayan viendo las velocidades. Por lo menos si quiera trazar estas que les estoy señalando en pantalla, a ver ustedes qué me dicen. ¿Han tenido dificultades? Pues yo lo estoy haciendo en GeoGebra. ¡Ah! Usted qué picarón, profe. Los que le están haciendo o todos lo están haciendo con GeoGebra. Ah, No, pensé hacerlo en GeoGebra, pero lo estoy haciendo en el papel. ujú. ¿Quién lo ha hecho en papel? Si quiera trazar una o dos rectas. Ya. ¿Nadie ha tenido dificultad? Dos profesores, ven. 1.3 y 1.5. Dígame, Resulta que al parecer no me está cuadrando. ¿no te está cuadrando? Sí, parece que no está cuadrando 1.3 y 1.5.
Un momento, a ver. ¿Qué estás haciendo? Tú te ubicas en 1.3 y en 1.5. No, estoy ubicando el 1.3 y 1.5, ¿no? ¿Usted está diciendo? Listo, ok. Cuando vas a encontrar la imagen, bajas hasta la parábola, porque la imagen está sobre la parábola, ¿sí? Sí, sí, señora. Y la imagen de 1.3 bajas un poquito la imagen de 1.5 y por esos 2 puntos pasas la recta. Sí, señora. Ok, listo. ¿Qué no te cuadra? Ya voy. Un momentico. Es que ahí hay dos números. A ver, hay 1.3 y 1.5. El otro dice 1.3 y 1.3. Tocaría para hacer la variación. El uno es 1.3, 1.5, el otro es 1.4, 1.5. Ok. O sea, se va corriendo un poquito, ¿no? Sí, señora. Uh-huh. Yo con la segunda ya tuve problemas. Me refiero al papel. Sí. Y les voy a decir por qué tuve problemas. Y es bueno hacerlo, por eso siempre que uno vaya a cuadrar como una guía, siempre es bueno hacerla. Hay una pregunta importante al comienzo de la experiencia y es, ¿qué herramientas didácticas tengo yo para desarrollar el tema? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estás en un salón de clase, digamos, hace algunos años, la posibilidad de un computador dentro del salón de clase podía ser muy complicado. Hoy en día los muchachos manejan su celular, tienen GeoGebra, tienen todas estas cosas que de hecho son una enorme ayuda a la hora de hacerlo. ¿Cuál es la dificultad, digamos? Y eso era lo que yo quería que viera con el papel. No es, primero, si usted quiere tener una idea de las rectas que están allí, esa parábola usted la tiene que hacer muy, pero muy grande. ¿Sí? Así es. Muy Cuando es grande. muy pequeña no cuadra. Claro, tienes que hacerla muy, muy grande. ¿Por qué? Porque primero, los puntos están muy pegados a 1.5. ¿Sí? Sí, Entonces, señora. cuando los puntos están muy pegados a 1.5, tú no estás viendo mucho cómo está variando la recta. ¿Sí, profesores? Así es. ¿Profes? Sí, señora. Sí, o sea, hay un problema con la cuestión del papel y el lápiz. No estoy diciendo que no se puede hacer, porque de hecho, hace muchos años me tocaba hacerlo así, pero me tocaba hacerlo muy grande, poner a los muchachos a hacerlo en hojas grandes. Y otro problema que usted va a notar con los estudiantes, y es la ubicación de los puntos, que no son precisamente números naturales, son decimales. Así es. Entonces el estudiante tiene mucho problema y se lo digo, eso no es que porque es del bachillerato o porque es de la... No, le digo, pueden estar hasta en octavo o noveno semestre. Tienen graves problemas con el uso de los decimales. ¿Ya? Y fracciones también. Exactamente. Entonces, cuando ellos van a trazar esos benditos decimales en la hoja, ¿cómo ubico esto y cómo le pongo aquí? ¿Cómo no tienen esa exactitud? Ellos tienen mucho problema en el manejo de los números reales. O sea, ahí por eso yo digo que la guía es chévere en algunos sentidos. ¿Por qué? Porque tú vas pensando en que vas a enseñar este concepto, pero tú encuentras obstáculos en el camino, hasta obstáculos como profesor, que eso era lo que yo notaba. Yo decía, pero claro, cuando yo me senté a hacer eso por primera vez, yo decía, uy, pero con esta parábola tan pequeña va a ser un problema poder trazar estas gráficas, va a ser muy camelludo, ¿ya? La hice más grande, con todo y eso había problemas, pero cuando ya lo implementé en el salón, yo me di cuenta, oiga, tienen problemas hasta para ubicar los reales, tienen problemas para trabajar con aproximaciones, ¿sí? Entonces, por eso les digo, uno siempre tiene que saber con qué herramientas didácticas cuentan. Y por eso yo les pedí el papel. El papel tenía la connotación, era de, quiero ver si los profesores también tienen esa misma dificultad que yo tengo. Y es esa. ¿Qué ventaja hay? Como algunos profesores dijeron, no, yo voy para GeoGebra a hacer eso de una vez. Claro, GeoGebra sí ayuda mucho en ese sentido. ¿Por qué? Porque
El gráfico puede ser pequeño, pero tú lo puedes agrandar tanto como quieras en el computador. Y es más, puedes hacer animación allí para mostrarle al muchacho cómo están aproximándose esas rectas. ¿Sí? ¿Qué desventaja pequeña puede tener el GeoGebra? Y digo pequeña. Es si el muchacho es consciente de cómo se grafica la parábola. ¿Por qué razón, profesores? Porque él sencillamente en un programa entra la función y ya, le produjo el dibujo. No sé si usted tenga una forma de evaluar y decirle al muchacho, yo sé que él conoce cómo debería ser el gráfico de ello. ¿Me hago entender, profesores? ¿Sí, señora? Sí, señora. Y dejarles el manejo de estas velocidades. Les digo, profesores, yo les decía a ellos, grafiquen las rectas cuyas pendientes son estas. Tenían mucho problema también. O sea, esta interpretación así para ellos tampoco como que cuadra mucho. Es decir, como que a ellos les cuadra es, deme la recta y igual a mx más b, y entonces yo tabulo y ahí sí pinto. No, o sea, aquí el fenómeno de representación es otro, y uno se da cuenta que tienen dificultades. Les voy a mostrarles, profe, el dibujo cómo es. Una foto sencillamente, mírenla. Bueno, voy a compartirla acá. De cómo es el gráfico. Gráfico aproximado. ¿Están viendo un gráfico, profesores? Sí, señora. Bueno, aquí pues lo tomé un poquito rápido. Tengamos entendido que la parábola no tiene sentido en el eje negativo, pues porque estamos hablando de un problema físico. Pero miren ustedes cuánto tuve yo que ampliar en cierta forma el GeoGebra para poder hablar de estas rectas. Y si ustedes miran, prácticamente casi la una se vuelve indistinta de la otra. ¿Sí ven? Sí. Incluso con el GeoGebra se hace muy pequeño. ¿Sí, profe? Sí, señora. Entonces, el GeoGebra es muy práctico. Entonces, por ejemplo, si ustedes consideran que pueden jugar allá y en los sitios donde ustedes enseñan, pueden incorporar una clase donde ya, digamos, el computador es una herramienta fundamental y poder introducir esa parte, genial. Pero sí deben manejar también esta parte manual de cómo, bueno, de no esperar que el computador nos haga todo, sino esa parte integral donde uno tiene que decir, bueno, computador es algo supremamente importante y además ahora y después de la pandemia con más razón, pero que el muchacho pueda entender que lo que espera allí es realmente lo que él también tiene en su cabeza. Es decir, bueno, yo tengo esta parábola, yo sé que esa parábola tiene puntos de corte tales, sé que pasa por el origen, por decir algo, sé que es una parábola que abre hacia arriba, o sea, que ese esquema mental él lo tenga, cosa de que cuando él introduce eso en el computador, realmente eso es lo que él va a producir. ¿Y cómo pintar esas gráficas? Yo sí prefiero usar el papel por un momento, porque ahí yo me doy cuenta cuál es el tipo de dificultad que tiene. Si el tipo de dificultad es el hecho de que no pueda graficar ni siquiera la recta con esa representación, puede ser. El hecho de que no sabe o pintar siquiera cómo es la parábola. El hecho de que de pronto no sepa ni siquiera cómo trabajar con aproximaciones o trazar números reales en la cuadrícula. Eso ya, digamos, la parte manual me ayuda como a descubrir ese tipo de problemas, ¿sí? Sí. Digamos, el computador lo que hace es como corroborar lo que usted tiene en mente. Entonces, esa es una parte importante, ¿sí? ¿Listo, profes? Sí, señora. Bueno, voy a volver acá a la charla. Y vamos ya a ir como finalizando porque pues realmente simplemente mostrar el concepto. ¿Qué conclusión se obtiene del gráfico? El gráfico es mirar que estas rectas se van aproximando a una recta en particular, cuya pendiente es 2 precisamente. Es 2, ¿sí? O sea, usted tiene que quedarse un momento en el gráfico, mostrar qué está pasando con la pendiente. Por eso es importante, profesores, que ustedes cuando enseñen el concepto de función lineal,
el concepto de pendiente en la función lineal es supremamente importante, no solo como aquel número que acompaña esta variable x, sino qué representa ese número con respecto a otro. Si yo tengo la recta y igual a 2x y tengo la recta y igual a un medio de x, ¿qué quiere decir eso gráficamente? ¿Qué quiere decir que tenga menos pendiente o más pendiente? ¿Por qué, profesores? Porque si ustedes miran las velocidades que encontramos allí son pendientes. Entonces es bueno el muchacho que diga, bueno, esta tiene una pendiente de 1,6, pero esta tiene de 1,8, entonces la recta debe ser más inclinada. Pero esta tiene una pendiente de 2 y esta tiene una de 2,5. Es decir, que él pueda mirar cómo comparar esas rectas en pro de sus pendientes. Es decir, a veces nosotros pasamos por ese concepto tan rápido que de pronto ese concepto de pendiente no queda completamente claro, y si no queda completamente claro, pues a la hora de enseñar derivada va a ser más problemático todavía, porque realmente eso es, geométricamente la derivada es pendiente, y de hecho en una recta, pues si tú tienes la recta y igual a 3x, tú sabes que esa pendiente vale 3, pero si tú lo miras desde el punto de la derivada, pues la derivada es derivar esa función y la derivada te está dando 3. Es decir, el concepto de derivada no se pierde, o sea, el concepto de pendiente que tenías en una recta no se pierde cuando aumentas o subes a la derivada. De hecho, lo acoge. Y entonces es por eso importante que ese concepto de pendiente quede lo más claro posible. Sí, por ejemplo, en una ocasión que trabajé la parte de derivada también, hice derivadas de funciones lineales y ellos ya captaron la idea y solamente decían, esta es la pendiente, esta es la derivada, esta es la pendiente, esta es la derivada. Entonces ya asociaban esos dos conceptos. Claro, es muy importante, profe. Entonces, digamos, bueno, yo vi rectas cuando estaba como en noveno, ¿sí? Pero digamos, cuando a mí me enseñaron rectas, y aprendí, digamos, de manera muy mecánica, ¿sí? Bueno, si usted tiene una pendiente con una pendiente positiva, entonces la recta va así. Si la pendiente es 0, entonces la recta va así horizontal. Si la pendiente negativa va de esta manera. Pero ese concepto de pendiente, y te lo dicen de pronto más como una fórmula. Y es más, lo que yo más recuerdo era que usted le daban la recta, entonces usted tabula con 2 punticos y por ahí pasa la recta. O sea, era algo más mecánico. Entonces, de pronto la invitación que le hago, profes, es ese concepto que es tan importante y que, mire, la velocidad, de hecho, es una derivada. Así, pero la velocidad desde el punto de vista geométrico es la pendiente de una recta. ¿Ya? Exacto. Entonces... También lo hago, por ejemplo, con consecuencias didácticas. Por ejemplo, problemas de variación. Te digo, ¿cuánto vale un artículo? Para poder encontrar el valor de un artículo, encuentra la pendiente. Entonces, de esa forma hago que el estudiante vaya captando la idea de pendiente. Ok, profe, me parece genial. Es decir, es muy importante, es mejor quedarse un poquito, un ratico en esa parte de la pendiente. Cosa de que cuando ya uno formaliza el tema más arriba, entonces ya uno dice, el muchacho sabe manejar eso, entonces lo puede interpretar. Así es. Esta pregunta 7, bueno, ya la conclusión del gráfico, la 8. Doctora Liliana, una forma también de explicar la pendiente por unos grados noveno para que lo aprendan bien es aprovechar las etapas de ciclismo en las vueltas, en el Tour de Francia y en la Vuelta a España. Ahí le están diciendo todos los días, inclusive esos mismos narradores le dicen los gradientes, sí, qué velocidad necesita para poder hacer, digamos, la escapada en un premio en montaña de primera, porque es de primera categoría, porque es de categoría especial. Sí, cuánto avanza de acuerdo al avance vertical y el horizontal, la relación de los avances. Claro. Sí, ahí está más claro, pues, para hacerlo como una forma más dinámica, ¿no? Más. Claro, claro. No, profesor, y me parece excelente. Me parece espectacular, es excelente. Me parece muy bien ese tipo de cosas. Pero yo siempre he dicho, los profesores en bachillerato son unos héroes, porque realmente, digamos, en la universidad, digamos, por la falta del tiempo, a veces no hay, es difícil proponer este tipo de herramientas
que permitan como ese avance. Y a veces muchos profesores, pues, y a veces me incluyo yo también ahí, por no haber el tiempo, damos las cosas de una manera muy lineal y no estamos completamente seguros de que el profesor entiende, de que los estudiantes están entendiendo la situación. Entonces, yo en el bachillerato alabo eso porque yo creo que ustedes, aunque tienen muchos muchachos en un salón de clase y no es fácil, a veces se pueden dar un poquito el tiempo para buscar estas motivaciones que hacen que por lo menos el muchacho diga, ah, chévere, uno puede relacionar estas cosas y que la matemática no es una cosa por abstracta, lejos de mí y que no tiene nada que ver en el mundo real, ¿sí? Para ir terminando, profesores, entonces, pues la pregunta 8 es como para no, uno siempre en una guía tiene que amarrar las cosas. Entonces, cuando tú le hablaste de pendiente, recta, tangente, cuando tú le hablaste de razón de cambio, ahora viste el gráfico, o sea, hay varias representaciones, porque entonces tú le hablaste de pendientes, luego le hablaste de razón de cambio, luego te fuiste a la parte geométrica otra vez, viendo pendientes de rectas secantes. Entonces, mirar si todo eso está ilustrando lo mismo, porque entonces son diferentes esquemas donde el muchacho está viendo o está concluyendo que está pasando lo mismo, ¿sí? Y profesores, voy a mostrarles algo acá. Voy a bajar un poquito aquí estas velocidades. Miren, profesores, la pregunta aquí número 5. Ustedes me dijeron ahora, nosotros notamos que las velocidades medias se están acercando ¿a qué? A 2. A 2. Acercarse. Ah, cuando t se acerca a 1.5, y miren que lo hacemos tanto por la derecha como por la izquierda. No sé, profesores, si ustedes recuerdan que eso es lo que llamamos límites laterales. ¿Sí? Sí, señora. Entonces miren que acá, por eso yo les ponía la expresión, tanto, era la misma, solo sacando el menos. ¿Por qué? Porque en los de la izquierda, o sea, cuando t tiende a 1.5 por la izquierda, estoy pensando en tiempos menores que 1.5. Entonces la expresión siempre era el tiempo final, que era y de 1.5 menos y de t sobre 1.5 menos t. El t era 1.3, 1.4, 1.5, perdón, 1.499, tiempos menores que 1.5. Pero en los mayores que 1.5 la fórmula está al contrario, solo que es lo mismo. ¿Por qué? 1.5 por la derecha. Pues si estamos pensando en tiempos mayores que 1.5, es porque el 1.5 es el tiempo inicial, mientras que los otros son el final. Entonces aquí es y de t menos y de 1.5 sobre t menos 1.5 y vemos que se va acercando a 2. Profesores, como ambas expresiones equivalen lo mismo y los laterales nos está dando el mismo número, entonces uno puede hablar de que el límite cuando t tiende a 1.5 de estas velocidades medias vale 2. Profesores, todo lo que hicimos anteriormente era, teníamos pendientes de rectas secantes. Eso es geométrico. Cuando pasamos al contexto físico como velocidad media, ese es un contexto desde el punto de vista físico donde se habla de razón de cambio. Esa ya es una representación de tipo analítico, donde usted le dice cómo cambia una magnitud con respecto a otra. Cuando usted va al gráfico y le dice, pinte la parábola y pinte esas rectas que representan las velocidades medias, usted vuelve a lo geométrico nuevamente. ¿Ya? Y ahora, cuando usted le dice, bueno, ahora aterricemos esa pendiente, en realidad, ¿cuánto es? Usted lo está haciendo a través del límite y esa representación es analítica. Entonces, ahí la invitación que usted le está haciendo al muchacho es pasar de un esquema a otro sin quedarse tanto tiempo en uno o sin quedarse tanto tiempo en el otro. Ambos están representando lo mismo. Entonces, desde el punto de vista geométrico, usted está viendo que esa sucesión de rectas está teniendo una recta que es tangente.
¿Cómo represento eso de manera analítica? A través del límite, ¿ya? Y entonces, esas dos representaciones, cuando el muchacho, y otra representación analítica es la razón de cambio, por eso tomé este problema físico. Entonces, cuando usted maneja esas tres contextos de derivada y le dice al muchacho, es que esto se puede ver así, pero es que esto también se puede ver así, pero es que esto también te lo puedo presentar así, el muchacho va a aprender a integrar estas cosas. Y entonces lo que usted va a tratar de hacer a lo largo del concepto de derivada es decirle a ellos, vea, es que usted tiene que jugar con estas tres cosas. Y de acuerdo a cada contexto, esto se está viendo así, ¿ya? Entonces, profesores, ya uno le dice al muchacho, mire, cuando esto le está dando 2, como estas son pendientes, el límite no le va a cambiar el sentido. Este 2 es una pendiente. Es decir, usted está sacándole límites a pendientes. El límite no le va a cambiar el contexto de sacar pendientes. Le está dando un número que es una pendiente. Y esa pendiente se llama 2. Y entonces usted ya le dice al muchacho, pues esa ya recibe un nombre especial. Y usted le dice a él, vea, esa se llama, esa recta, esa es la pendiente de una recta. Y es más, le decimos a los chicos, de la recta, porque va a ser única. Entonces le va a decir, ¿y por qué es única? Porque el límite es único. Cuando algo existe en el límite es único. Entonces usted le dice, eso recibe un nombre. Ese 2 es la que se llama la pendiente de la recta tangente. Y cuando usted tiene ese nombre, entonces ya le dice, mire, para resumírselo, cuando esa definición se da, a eso es lo que nosotros llamamos derivada, ¿ya? Y profes, si el grupo de ustedes vuela, recuerden la ecuación que yo les decía en física, la que vimos ahorita. ¿Cuánto valía la velocidad en 1.5 la que teníamos en física? Ahorita 2. Velocidad en 1.5 era 2. Era 2, ¿cierto? Sí, señora. Entonces usted ya puede empezar a relacionarle al muchacho y decirle, muchachos, de la ecuación física en 2 que habíamos hecho, la velocidad en 1.5 valía 2. Pero por otro lado tenemos que este límite también vale ¿cuánto? Vale 2. O sea que este límite está coincidiendo con la velocidad en 1.5. Y entonces cuando ya usted le dice, mire, es que la velocidad en 1.5 vale 2 y se representa a través de este límite, entonces usted le puede ir un poquito más lejos y decirle, y entonces llegará el muchacho y le dirá, bueno, profesor, la velocidad en 1.5 vale 2, pero ¿qué pasa si yo cambio el tiempo? O sea, ¿cómo? ¿Qué? ¿Tengo que hacer todas las velocidades medias otra vez y todo este bororó? ¿O cómo hago eso? Entonces usted ya le dice al muchacho, no hay problema, porque si usted quiere calcular la velocidad en otro instante, entonces ya tú no colocas 1.5, sino que colocas t sub 0, por ejemplo, donde está el 1.5 le pones un t sub 0, y y de t, ¿quién es? Es la imagen la y es la imagen para cualquier t. Y entonces uno le dice, pues calculémosla en cualquier tiempo, miren. Y miremos esta última fórmula, profes. Miren, profes. Yo puse aquí velocidad en t sub 0. Usted no tendría que decirle eso ahora al estudiante, pero cabe la pregunta. ¿Usted podría entonces cambiarme ese 1.5 por cualquier vaina? Pues, profes, si usted le inculcaba al estudiante de decirle que en cualquier instante esto se calcula por medio de este límite, pues miremos qué pasa, profes. Resulta que y de t es el movimiento uniformemente acelerado que tenemos nosotros. Un medio de la aceleración por t al cuadrado, más velocidad inicial por tiempo, más y sub 0, posición inicial. Menos y de t sub 0, pues es reemplazar esta misma fórmula, pero ahora en vez de t ponemos t sub 0. Sobre t menos t sub 0. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Ya digamos, por eso digo que aquí el estudiante ya tiene que saber límites y operar con ellos. Entonces,
aquí ya viene, digamos, la parte algebraica. ¿Qué es la parte algebraica? Pues asocio la aceleración. Entonces, un medio de A es factor de t cuadrado menos t sub 0 al cuadrado. Asocio la velocidad inicial. B sub 0 es factor de t menos t sub 0. Y el y sub 0 se cancelan porque este menos cancela esto. Por último, profesores, pues ya es claro, aquí hay una diferencia de cuadrados en este primer término. Saco factor común t menos t sub 0, o sea que al final solo queda t más t sub 0. Y por último, evalúen el límite. Pues profesores, velocidad en el t sub 0 es aceleración por t sub 0 más b sub 0. Si yo llego y renombro ese t sub 0 por t, me está dando la ecuación de velocidad, que es la ecuación de velocidad que usted conoce en física. B de t igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. ¿Ya? Entonces, creo, en conclusión, de que si uno prepara muy bien esta actividad y sabe direccionarla muy bien, el estudiante tendrá algo de asombro al final, porque uno está pensando en que hay algunas cosas que él ya conoce, ecuaciones físicas, por ejemplo, y entonces yo, por ejemplo, con este punto me asombraría, yo diría, wow, o sea, es decir, si yo tengo este movimiento donde yo tengo posición versus tiempo, y yo derivo, entonces obtengo la velocidad, pero entonces mira que no es la fórmula de derive, ¿no? Estoy aplicando el límite porque ellos todavía no saben nada de esto, y estoy obteniendo la fórmula que conozco en física. Entonces, cuando usted engrana esto, usted ya le puede decir al muchacho, mire, la velocidad es la derivada de la posición. La velocidad es una razón de cambio instantánea. ¿Y por qué se llama instantánea, muchachos? Pues porque es razón de cociente, cambio de cómo cambia una magnitud con otra, con respecto a otra, pero ahora instantánea porque es que es el límite el que hace que el tiempo sea tan cercano al que yo quiero que prácticamente se vuelve un instante. ¿Ya? Entonces usted le puede decir al muchacho, mire, hay una diferencia entre la razón de cambio promedio y la instantánea. La promedio no pide la palabra límite. La instantánea, sí. La razón de cambio promedio son pendientes de rectas secantes. Las razones de cambio instantánea son pendientes de rectas tangentes. Entonces, cuando usted direcciona eso, usted puede hacer que el muchacho se mueva en distintos contextos y entonces creería yo, creo firmemente, que entonces ellos pueden manejar un poco mejor el concepto de derivada. Y de que cuando ellos lleguen a estos problemas de razón de cambio, listo, que de pronto el problema no sepan hacerlo porque no pudieron sacar la fórmula, pero que ellos saben en el fondo de que, es que si yo sé que tengo que derivar, porque esa derivada me está dando la medida que yo requiero, porque yo sé que la derivada es un cociente y porque sé que esa es una razón de cambio instantáneo, o sea, porque él ya tiene el conocimiento de ese contexto, puede manejar distintas representaciones y eso hace que su conocimiento de derivadas sea más integral y que no se limite, que es lo que uno menos quiere, a que esto se vuelva simplemente un manojo de fórmulas, donde ellos creen que sencillamente por saber manejar esas fórmulas, pues ya está resuelto el concepto y ya lo saben. Entonces, profesores, eso era lo que quería mostrarles. Sencillamente, pues, lo apliqué a este concepto. Se puede aplicar a cualquier otro concepto. Es algo muy empírico, pues, porque no tengo la ventaja de ustedes que de pronto son licenciados y que conocen más manejo de estas cosas. Pero sí trato, pues, digamos, de preocuparme, pues, un poco por la formación de los estudiantes y trato de mirar cuáles son como sus dificultades para ahí sí poder tratar de ayudarlos. Muchas gracias por haber venido y muchas gracias por su participación. Muchas gracias a usted, muy formativa la Bueno, charla. Muchas gracias por la presentación, profe. muchas gracias a Muchas ustedes. gracias. Muchas gracias a la profesora Liliana. Bueno, ahora pues abrir como un espacio por si tienen preguntas adicionales, comentarios respecto a la
charla. Si quisieran Me agregar parece, algo. me parece muy bueno. Una pregunta. ¿El archivo nos lo van a compartir de pronto? ¿Quieres la guía didáctica? Sí, señora, para tenerla presente. Perfecto, yo se la mando a Paula sin ningún problema, claro que sí. Todo lo que haya usado de material yo se los mando, no hay problema. Ok. Ajá. Listo, muchas gracias. Bueno, no, entonces, pues agradezco a la profesora Liliana por su participación. Pues usualmente aplaudimos. Yo envío mis aplausos desde acá. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Bueno, y muchas gracias a los profesores por participar. Estuvo muy gracias, buena sí. la participación, excelente. Y bueno, entonces hasta una próxima ocasión. Para que Paulita, estén Rodrigo como atentos. que levantó la mano. Son aplausos virtuales. Ah, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a suspender la grabación.